Bienvenidos a este espacio, colegas. Mi nombre es Jorge Alejandro Castrillón Villa, abogado, especialista en Derecho Administrativo y estudiante de especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. El presente material fílmico hace parte del desarrollo de la asignatura Derecho Laboral Individual a cargo del doctor Carlos Arturo Guarín Jurado. En esta ocasión hablaré acerca de los elementos permanentes en la ecuación económica del contrato laboral. Se trata entonces de elementos cuya existencia es indispensable para la correcta dinámica del contrato. Dando inicio a la exposición que hoy nos atañe, tenemos como primer elemento el salario. El salario es el eje principal de toda la ecuación económica del contrato, considerado como el insumo más importante para los demás elementos. Las reglas relacionadas con el salario se encuentran naturalmente en el Código Sustantivo del Trabajo, más específicamente desde su artículo 127 al 157. Este elemento habla sobre la onerosidad y se define a su vez como todo aquello que remunera directamente el servicio, es decir, lo que percibo por el servicio prestado subordinado. El artículo 128, el cual es meramente enunciativo, podemos ver todo aquello que no constituye salario, que en este caso sería lo que no remunera directamente el servicio. Y además nos indica que nunca se podrá pactar que no es salario lo que por su naturaleza lo es. También encontramos el salario en especie, que se refiere a todo lo que percibe el trabajador como contraprestación de sus servicios que no es dinero. Sin embargo, debemos valorar este salario en especie, de acuerdo a las reglas que nos indica el artículo 129. Frente a los viáticos que nos indica el artículo 130, tenemos que son de dos clases. La primera clase, permanentes, y van a constituir salario aquellos viáticos destinados a manutención y alojamiento, pero aquellos destinados a los de transporte o representación no constituyen factor salarial. Y por otro lado, los viáticos accidentales. Estos viáticos son otorgados para acontecimientos extraordinarios, no son frecuentes y jamás van a constituir factor salarial. El artículo 132 señala que existe libertad de estipulación salarial siempre y cuando se respete el mínimo legal, convencional o fijado en pactos colectivos o laudos arbitrales. Del mismo modo, frente a esta libertad de estipulación, el mismo artículo nos da las reglas frente al salario integral. Es una estipulación opcional y no es obligatoria cuando la remuneración sea mayor a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este pacto de salario integral es solemne, quiere decir que tanto empleador como trabajador deben plasmarlo por escrito. El artículo 134 nos indica la manera en que debe realizarse el pago del salario, que es en periodos iguales y vencidos, y en su numeral siguiente, que el salario ordinario será base para el pago de recargos y suplementarios. Algo bastante importante es que el no pago del salario en el periodo establecido tiene serias consecuencias de policía laboral administrativa. Por regla general, el salario debe pagarse en moneda legal. Sin embargo, es posible pactarlo en moneda extranjera. Esto se ve ampliamente en el sector petrolero y de telefonías. Y un ejemplo es el pacto de salario en euros. Pasamos ahora al artículo 143, donde se encuentra estipulado que a trabajo igual, salario igual. Es decir, que sobre el mismo cargo, jornada y condiciones debe otorgarse un mismo salario. Esto con el fin de no establecer diferencias por sexo, raza, religión, nacionalidad y, aún más importante, actividades sindicales. En caso de existir una brecha salarial, una diferencia, el empleador está obligado a demostrar los factores objetivos por los cuales ocurre esta diferencia. Estas razones objetivas van a desvirtuar la presunción de discriminación, por lo que son necesarias razones técnicas, administrativas, financieras, de calidad y de condición personal. En esta instancia se permite calificar al trabajador y perfilarlo, demostrar su nivel de capacitación y aptitudes para un cargo. Por ejemplo, en caso de que se solicite una nivelación salarial. El segundo elemento permanente son las prestaciones sociales, las cuales se clasifican en comunes y especiales.
y las reglas relacionadas se encuentran en el artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se resalta que en el momento en que como empleador no se subrogue afiliando al trabajador a la seguridad social, se corre el riesgo y se responde directamente por lo que pueda llegarle a ocurrir o pasar a este último en el desarrollo de sus actividades laborales. Gran parte de las prestaciones sociales se encuentran ya subrogadas por medio de la afiliación del empleador al trabajador al sistema de seguridad social. Esta regla de subrogación la encontramos en la ley 776 del año 2002. El tercer elemento permanente en la ecuación económica del contrato es el calzado o vestido de labor. Está estipulado entre los artículos 230 al artículo 235 del Código Sustantivo del Trabajo. Todo empleador que ocupe uno o más trabajadores deberá suministrar, dice la norma, cada 4 meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor. Debemos tener en cuenta que el derecho a esta prestación la tiene el trabajador que en las fechas de entrega del calzado y vestido haya cumplido más de 3 meses al servicio del empleador. El cuarto elemento permanente es la protección a la maternidad, del artículo 236 al 246. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época de parto, remunerada, claro, con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia. Viene entonces una regla bastante importante que ya la habíamos mencionado antes, y es que en caso de que el empleador no tenga afiliada a la trabajadora en estado de embarazo al sistema de seguridad social, pues asume completamente el gasto relacionado a su embarazo y a su gestación. Entonces, la forma de subrogar este gasto es claramente afiliándola al sistema de seguridad social, de modo que la subrogación se trata de una forma de cumplir con las obligaciones. Y es a partir de este concepto de subrogación donde nace la moderna seguridad social que tenemos hoy en día en Colombia. Todas estas reglas que se refieren a la protección de la trabajadora en estado de embarazo hace alusión directa a un incentivo, llamémoslo así, de la maternidad en la sociedad. El quinto elemento permanente es la cesantía. Podemos encontrarla en el artículo 249 al 258 y más puntualmente en la ley 50 del año 1990. Esta prestación significa un ahorro para cuando alguien se encuentra cesante, de ahí el significado de la palabra. Se paga un mes de salario por cada año laborado. Antes de la ley 50 del 90 había un sistema de retroactividad. Se liquidaba con el último salario devengado del trabajador. Después de esta ley, se cambia la forma de liquidación. Se liquida entonces anualmente con corte al 31 de diciembre de cada año y debe ser pagadero a más tardar el 14 de febrero del año siguiente en un fondo de elección del trabajador. Habíamos dicho que uno de los elementos permanentes eran las prestaciones sociales y las habíamos clasificado en dos. La segunda clasificación pertenece a las prestaciones sociales especiales, dentro de las cuales encontramos la pensión de jubilación directa. Opera ante la no afiliación del empleador al trabajador al sistema de seguridad social. Es decir, no se subroga tal obligación, razón por la cual esta pensión queda asumida totalmente por el empleador. La segunda es la pensión sanción. Esta opera para trabajadores no afiliados al sistema de seguridad social y que fueron despedidos teniendo entre 10 y 15 o 15 o 20 años de servicios y que aquel despido haya sido sin justa causa. Esto con el fin de proteger la estabilidad laboral y de proteger, claro, la expectativa cierta de pensionarse. Y la tercera es la pensión por enfermedad general e invalidez, cuyas reglas se encuentran ya plasmadas en los artículos del 38 al 45 y del 69 al 72 de la Ley 100 del 93. Por último, pero no menos importante, tenemos el elemento permanente de las vacaciones anuales remuneradas. Tienen su fuente legal en los artículos del 186 al 192 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas vacaciones no son una prestación social, sino que son un derecho directo del trabajador. Frente a la indemnización moratoria por vacaciones,
Debemos tener en cuenta que en el sector privado no se pueden reclamar. Sin embargo, en el sector público, con base en el artículo primero de la Ley 747 del 49, en caso de que no sean pagaderas estas vacaciones, sí se pueden reclamar como indemnización moratoria. Vemos entonces que la redacción de este artículo de la Ley 747 nos otorga un espectro un poco más amplio sobre materia de reclamaciones. Colegas, hemos llegado al final de esta breve explicación. Espero haya sido de gran ayuda para el ejercicio en el derecho laboral y nos veremos más adelante con temas de gran importancia para la vida litigiosa. Hasta pronto.